le vamos a escuchar, ¿no?, la predicación de la palabra. Pero antes de ello, vamos a ocupar unos minutos. Por favor, quisiéramos la atención de los niños y adultos muy atentos. Quisiéramos la tranquilidad, el silencio de cada uno de ustedes, porque vamos a hacer una semblanza de nuestra estimada hermana Elvira Layo, que es unos cortos minutos. Vamos a prestar atención. Hermana Elvira Layo, estamos muy agradecidos, muy contentos de estar acá, muy felices. Los hermanos, a ver, ¿le damos la bienvenida? Muy bien, muy bien. Vamos con la primera pregunta, hermana Elvira. Díganos usted dónde nació usted y si usted nació en una cuna, como se dicen, donde le enseñaron la palabra de Dios. Sus padres asistían a la iglesia desde que usted era niña. A ver, quisiéramos, hermana, que usted nos conteste esta pregunta. Buenos días a cada uno de ustedes. Soy del departamento La Libertad de Otusco, de una comunidad, de un pueblo muy pequeño. Y respondiendo, hermana, a su pregunta, no soy niña de cuna, sino que mis padres recibieron el Evangelio como más o menos cuando yo tenía 6 años. Estuve allí más o menos hasta los 12 años. Siempre estuve con mi abuelita, con mis tíos. No estaba así con mis padres. Y me acuerdo que a veces venía, a veces no, ahí a la casa para adorar los días sábados. Muy bien, hermana. Hasta los 12 años es buen tiempo, ¿no? 12 años y ya pues la niña ya estaba, por lo menos estaba acabando primaria, ¿no? O ya acabó posiblemente. Y bueno, pero hasta los 12 años usted estaba ahí y yo me imagino que usted ha pasado pues ahí por la clase de cuna, primarios, intermediarios, y usted recordará algunas historias interesantes que se le quedó grabado en su niñez. Bien, en provincia, yo siempre digo que la gente en la ciudad tiene muchos privilegios porque hay cuna, hay de infancia, todos los niños tienen sus clases. Allá no es así, hasta hoy en día no hay clase para niños, de frente los niños llegan y están ahí. Entonces, los únicos recuerdos que tengo son los cantos, y justo en un momento había escuchado un canto que dice un himno cuando suene la trompeta más allá del sol. Ese es lo único, y bueno, que el sábado, ¿no?, que era día de adoración al Señor. Eso es lo único de recuerdos de esa infancia. Muy bien, hermana. La hermana dice que lo que recordaba en esa época de su niñez, por ejemplo, no tiene experiencias, dice en su memoria ahí grabada, pero sí el himno, cuando suene la trompeta. Luego también se había grabado acá en su mente el día sábado, que es el día del Señor. Acá, pues, estimados hermanos y amigos, usted sabe que en este momento acá, el auditorio que le está escuchando, y también nuestros amigos, nuestras amistades por YouTube también, que van a ver su historia, hermano, mira. Se cumple acá lo dicho por el sabio Salomón: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, hay esperanza. La siguiente pregunta sería, hermana Elvira, siendo que los 12 años ya pues la preadolescencia, y ya usted se aleja, ¿qué es qué pasó? ¿Qué experiencia usted tuvo? ¿Por qué es que se alejó ya de la iglesia, ya no iba con sus abuelitos o con la familia y a escuchar la palabra de Dios? Bien, como le comenté hace un momento, yo estaba con la abuelita, estaba con mis tíos, y cuando yo vengo ya a los 12 años a la casa de mis padres, ahí ya a un pueblo, de un pueblo a otro, donde yo estaba antes solamente, creo que era la única casita de mi abuelita, de mis tíos, no había otro, estábamos solos ahí. Pero cuando yo vengo a la casa de mis padres, a los 12 años, 11, 12 años ya, entonces allí ya en una comunidad más poblada, donde tenía familia, tenía mis primas, tenía más familiares. Y en la casa donde yo estaba antes se escuchaba mucho la música folclórica. Sabrán de qué le estoy hablando, ¿no? Entonces, estuve ahí y yo tengo muchos familiares, incluso mi papá era músico, le gustaba la música folclórica, tengo hermanos también que les gustaba mucho, y creo que yo era la siguiente, porque a mí me gustaba mucho esa corriente musical, cantar. Y cuando ya a los 12 años
cuando yo vengo a la casa de mis padres, habían caravanas de música folclórica. A veces una semana, así llegaban a una comunidad, otra, y a mí me gustaba porque yo estaba ahí. Entonces, ¿qué hacía? Me iba a la casa de los tíos y por ahí con ellos me iba a la fiesta. Así poco a poco me alejé, hasta que finalmente pues ya me alejé por completo. Muy bien, hermana, mire, yo sé que por la música, entonces usted se alejó. Dígame usted, ¿y usted participó, llegó a tener un grupo? ¿Cómo fue su vida? ¿Cuánto tiempo es que usted estuvo así alejada y cómo fueron los años de esos tiempos que se alejó de la iglesia? Alejada de Dios les hablo como más o menos de 36 años, algo así, o 32 años alejada de Dios. Sí, porque como yo escuchaba mucho la música, entonces yo quería ser cantante como ellas, y por cierto, vengo de ser cantante de música folclórica por 15 años. Claro, yo llegué a tener mi grupo, llegué a viajar por diferentes lugares, vine acá a Lima, aquí a donde pues así nomás cualquiera no viene también, o sea, ya empecé a tener, digamos, la fama, ¿no? Así, y para mí, yo quería siempre para mí, estuve 15 años ahí en lo que es la música, y claro, sí llegué a tener un grupo. Muy bien, hermana, estamos escuchando cómo es el Señor, ¿no? Cómo nuestra hermana participó, saboreó, experimentó la fama. Estamos al frente de una cantante vernacular. Ya ustedes sabiendo el nombre, lo pueden ubicar porque ella tiene sus videos. Yo realmente, hermana, cuando usted le conocí, y yo le vi en la iglesia, predicando ahí, y realmente hasta ese momento yo no sabía su experiencia, yo no sabía, pero antes de ello, sin yo saber su experiencia, yo dije, yo quisiera invitarlo a esta hermana a mi iglesia para que predique. Y entonces ya luego un hermano, bueno, me dijo, ¿no? Y entonces, hermana, siendo que usted estuvo en ese ambiente, experimentó la fama, ¿cómo se sentía usted? ¿Cómo se sintió usted en ese tiempo? ¿Estaba feliz? ¿O qué decía usted? Podría decirle felicidad momentánea. ¿Por qué momentánea? Porque cuando salíamos con el grupo, nos íbamos a la fiesta, había mucha gente, locales muy grandes, con bebidas alcohólicas, recibir los aplausos, las saludaciones de ahí de la gente. Era felicidad, claro, en ese momento, pero cuando eso se acababa, yo volvía a casa. Regresaba a casa y siempre me sentía con ese vacío porque ya no había nada, no había nadie, y como que todo lo que había visto durante la noche, la gente, no había nada. Las luces se apagaban y se quedaba un silencio, un vacío dentro de mí. Por 15 años estuve así dentro de ese ambiente. Hermana, realmente su testimonio es sorprendente, ¿no? Cómo nuestra hermana, habiendo experimentado la fama y ganado mucho dinero, que sabemos cómo se lleva, ya vemos ahí nuestras cantantes folclóricas, ¿no? Pero digamos que usted, al sentir ese vacío, Dios ya le estaba llamando ya. Dios ya le estaba llamando porque realmente Dios tiene planes para sus hijos. Según eso, hermanos, según su experiencia, quisiéramos ya, llegando ya a la parte última de esta entrevista, pero especial, por cierto, ¿cuál sería usted el consejo que usted le da a los jóvenes? ¿Y cuál sería el consejo que usted le da a las madres, a los padres de familia? Tal vez tenga un hijo cantante, una hija cantante por ahí, ¿no? Y no esté a nosotros. Bien, hermana. En realidad, si hablaría este testimonio, quizás me pasaría hablando de todo el día, tal vez, ¿no? Pero, ¿qué consejo le podría dar a los jóvenes? Porque yo sé que aquí veo a señoritas, más o menos ya de 11, 12, 13 años, que siempre hagan caso a sus padres. Yo fui mamá a los 17 años. Fui mamá a los 17 años y hasta ahí sentí que se acabó todo lo que yo había soñado, la música, conocer lugares, sentí que se acabó todo. Pero luego a mis 22 años yo retomo mis sueños, lo que yo quería, la música. Cuando ya mis dos hijos ya caminaban, y ya a los 27, 29 años ya vine a la ciudad de Lima.
Entonces, pero apartada de Dios. Pero sí, mis padres nunca se apartaron. Ellos sí, no, nunca se apartaron, siempre estuvieron, y yo creo que mamitas nunca se cansen de orar si sus hijos en algún momento, porque ya me he encontrado con muchas historias, con hijos que han nacido ahí dentro ya del hogar adventista, que hoy ya no están. Entonces, y a veces uno dice, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué si se han crecido aquí, han estado aquí? ¿Por qué se fueron? Solamente les puedo decir, nunca se cansen de orar. Mi madre nunca se cansó de orar por mí. 33 años de su vida orando por mí. Y en el 2020 nosotros cuando yo tomé la decisión, porque hace poco que yo he regresado a la iglesia, hace poco, porque seguramente la pregunta dirán, ¿te alejaste y cuándo has vuelto? ¿No? ¿Cuánto tiempo hace? En el 2020, en septiembre del 2020 yo me bauticé por voluntad propia, pero sí agradezco a Dios porque finalmente estando allá afuera tuve que pasar por muchas dificultades, problemas, enfermedad terriblemente, me endeudé finalmente y entonces tuve que pasar por muchas cosas y creo que ya no soportaba más. Como les digo, el testimonio es grande, tendríamos que tener mucho tiempo para contarles qué es lo que había pasado por mi mente. Pero a las mamitas, nunca se cansen de orar por sus hijos. Mi madre nunca se cansó de orar por sus hijos y la respuesta de Dios fue que nosotros en la familia nos hemos bautizado como 4 integrantes de la familia en el año 2020. No solamente fue mi regreso, sino fue de mi otra hermana, de mi hermano y sobrinos también que tomaron su decisión. Y aparte otros hermanos que tengo por parte de mamá. Total, 9 integrantes de la familia entregamos la vida a nuestro Señor. Entonces, no se cansen de orar y Dios es bueno. No, claro que no se acaban las dificultades, problemas hay, pero siempre digo, problemas con el mundo y problemas con una vida con Dios son tan diferentes, porque los problemas con el mundo se resuelven a base de venganzas, a base de resentimientos, de odio y maldición. Pero problemas en la vida con Dios se resuelven a base de oración, confianza y fe. Que tengan un bendecido día y saludos a todos, también los de las redes sociales, el canal de nuestra hermana Marlene, y si por ahí quieren escuchar un poco más de este testimonio, entonces ahí estoy también para servirles. Que Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos, hermana Elvira. Ahora nuestro Padre, nuestro Dios, ha sido tan feliz que su hija haya regresado nuevamente a la iglesia y realmente su testimonio va a ser de mucho, ¿no? Le va a servir, como decía, a los jóvenes, a los padres, para que no se cansen de qué, dijo la hermana, de orar. Entonces, hermana mía, yo un caluroso abrazo, hermanita Elvira, ¿cómo es que has venido hasta acá? Y no que no sea la primera ni la última. Siempre vas a venir, vamos a invitar, va a venir nuestra hermana. Ahora sí, estimados hermanos, vamos a prepararnos para escuchar el tema de labios de nuestra hermana. Amén. Amén. Amén.